Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Después de que, ante una situación desesperada, miles de palestinos tomaran los depósitos donde la ONU guarda las reservas de alimento en Gaza, esta vez es el fiscal de la Corte Penal Internacional el que advierte a Israel de que impedir la entrada de ayuda en Gaza es un crimen de guerra que está dispuesto a investigar. El fiscal ha hecho esa advertencia desde el mismo paso fronterizo de Rafah, por donde este domingo apenas entraron 30 camiones con alimentos. Eso mientras se intensifican los ataques sobre la franja, tanto por aire como por tierra. Medicine, anesthetics, morphine. Medicinas, anestesia, morfina. Recibimos información de operaciones en hospitales que se realizan sin estos materiales, decía el fiscal de la Corte Penal. José Luis Astreola. Hola, buenos días. La ayuda tiene que entrar sin más demora, reclamaba Karim Khan, que es como se llama, y que espera poder entrar él mismo en Gaza e Israel para comprobar sobre el terreno si se cumple el derecho internacional. También el presidente de Estados Unidos, en otra conversación que ha tenido con Netanyahu, ha pedido que deje entrar de inmediato la ayuda humanitaria. Pero el ejército israelí sigue en una escalada con más ataques después de un fin de semana sin precedentes, según denuncia el Ministerio de Salud de Gaza. Esta madrugada han llevado a cabo ofensivas terrestres y han atacado objetivos en Siria y en Líbano. Así que vamos a conocer la última hora sobre el terreno. Enviado especial de la SER, Pablo Morán. Buenos días. Hola Ángels, buenos días. Lo que Israel sigue sin admitir se ha ido consolidando el fin de semana, que es el inicio de la invasión, el inicio de la segunda fase de la guerra para acabar con Hamás, y que de momento ha matado a más de 8.000 civiles, según fuentes palestinas, la mayoría mujeres y niños. Con los tanques y la infantería israelíes abriendo brecha por el norte, han seguido los bombardeos esta madrugada, rondando varios hospitales de la franja, donde Israel considera que están los centros operativos de Hamás. Y han seguido también las redadas en Cisjordania, en el campo de refugiados de Jenin en particular, donde el ejército ha lanzado esta madrugada la mayor operación desde el inicio de la guerra. Allí palestinos como estos lamentan la muerte de 4 jóvenes más en los territorios ocupados. Son 118 desde el inicio de la guerra, y allí crece también, por cierto, el acoso de los colonos judíos a la población local. Hasta luego, Pablo. Hasta luego. En España hoy se reúnen los obispos para analizar el informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales dentro de la Iglesia, una encuesta que, trasladada al total de la población, cifra a las víctimas de pederastia en más de 400.000. Es una asamblea extraordinaria en la que, según ha explicado la Conferencia Episcopal, también abordarán la petición del despacho de abogados Cremades, al que la propia Iglesia pidió una auditoría sobre los abusos. Ahora le urge a entregársela antes de que el despacho la dé por terminada. El presidente de la Conferencia Episcopal ha asegurado que esa cifra, los 400.000 víctimas, no es real, dicen, sino una extrapolación intencionada de los medios. Entre tanto, la política se hace hoy con los ecos del fin de semana y del anuncio de Pedro Sánchez ante el Comité Federal del PSOE, donde explicitó su defensa a la amnistía. Y después de los 2 actos que PP y Vox han convocado contra la amnistía, en los que hubo muchísima reivindicación de España. Ocurre después de que Sánchez haya defendido por primera vez esa amnistía, dijo el sábado, en el nombre e interés del país, aseguró en el Comité Federal Socialista en Ferraz. Le respondía Feijóo desde Málaga, donde el Partido Popular reunió a 11.000 personas. Esta amnistía no se negocia en nombre de España, se negocia en nombre de Sánchez. No se negocia en nombre de nuestro partido, no se negocia en nombre de la mayoría de los españoles, ni siquiera se negocia en nombre de los que votaron al Partido Socialista. En Madrid, Vox convocó otro acto en la Plaza de Colón ante unas 100.000 personas. Según la delegación del gobierno, acusaron a Sánchez de traidor. España, su unidad, su convivencia, sus leyes y las libertades e igualdad de los ciudadanos españoles están amenazadas por el secretario general del Partido Socialista y por el aplauso unánime del Comité Federal del PSOE. Y en el Partido Socialista, Salvador Illa ha tomado el testigo de Pedro Sánchez para pedir el apoyo sin fisuras a la amnistía que él mismo muestra. Una amnistía constitucional que sí, es ciertamente, es una medida excepcional para recuperar la normalidad política plena en Cataluña, y que es un refuerzo del Estado de Derecho y un refuerzo, en definitiva, de la democracia española. Y además, después de cientos de incidencias, nos deja la borrasca Selín. Así suena el río Sil en Galicia, que se ha desbordado y se ha comido el paseo marítimo del municipio de Obarco. Galicia es la comunidad con más incidencias, hasta 450 en 2 días, concentradas sobre todo en A Coruña y Pontevedra. Caídas de árboles, calles inundadas, carreteras cortadas. Hoy ya sin borrasca, pero tenemos aviso amarillo por lluvia y viento en 7 comunidades. Es lunes, es 30 de octubre.
En medio de las declaraciones sobre la amnistía y las negociaciones de investidura, se va a celebrar esta semana un acto con toda la solemnidad. La princesa Leonor jurará mañana la Constitución. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Va a ser el martes. Al cumplir los 18 años vamos a ver todo el despliegue de un acto como este en el Congreso de los Diputados. Un acto de Estado entre las acusaciones a Sánchez de poner en riesgo a España, al que no van a acudir sus potenciales socios salvo Sumar. Josué Coello, buenos días. Buenos días. A falta de poco más de 24 horas para la jura de la Constitución de la infanta Leonor y en medio de rumores sobre la fecha de su investidura, Pedro Sánchez no podrá hablar ni de una cosa ni de la otra con sus potenciales socios en el acto de mañana. Ninguno de los 5 grupos con los que negocia el PSOE estarán mañana en el Congreso. Esquerra Republicana, Junts, Bildu, PNV y BNG han confirmado que no estarán representados en un acto con el que dicen no se sienten identificados. Sí estará Sumar, que aunque ha recalcado su naturaleza republicana, enviará a este acto una delegación formada por Yolanda Díaz, su portavoz Marta Lois, así como Gerardo Pisarello y Esther Gil de Reboleño, sus 2 diputados en la mesa del Congreso. Del Gobierno en funciones acudirán todos los ministros socialistas. También lo hará Joan Subirats, el ministro de Universidades, mientras que los ministros Alberto Garzón, Yone Belarra e Irene Montero han confirmado durante este fin de semana que no estarán presentes en el acto. El Gobierno de la Comunidad Valenciana tiene previsto presentar hoy su proyecto de presupuestos para 2024. Son los primeros de la coalición de PP y Vox. Y van a ser muy duros, según ha adelantado el presidente Carlos Mazón, por la herencia que dice le ha dejado el Ejecutivo de Ximo Puig. Radio Valencia, Natalens, buen día. Bon día. Según el Consell, las cuentas supondrán una consolidación de las políticas sociales que se reforzarán y destinarán el 30% a sanidad. Supondrá la eliminación del gasto político y bajadas de impuestos. El presidente Mazón admite que son muy duros debido a una situación económica heredada lamentable, con la peor deuda, el peor déficit y la peor inversión de un gobierno socialista de la historia. Adelanta que se van a adoptar decisiones duras en el sector público. Ahí es donde habrá los recortes del gasto innecesario. Pero la oposición afirma que Mazón engaña a los valencianos. Rebaja impuestos a los que más tienen y augura que no habrá dinero suficiente para mantener los servicios públicos e insiste, las cuentas que ha heredado Mazón son infinitamente mejores que las que recibió el Botanic del PP en 2015. Vamos ahora a Irún, Euskadi, justo en la frontera con Francia, porque allí ha vuelto a abrir después de más de 2 años y medio el puente Avenida que conecta con Hendaya. Se cerró primero, según las autoridades francesas, por la lucha contra el terrorismo, después por la pandemia y más adelante por la migración de la guerra de Ucrania. Es el primer lunes, primer día laborable en que esta conexión histórica por la que miles de personas huyeron de la represión del franquismo y lugar de paso diario entre 2 países, el primer lunes en que está abierta desde enero de 2021. Y ahí está Aitor Silva. Aitor, buenos días. Buenos días, Ángel. Sí, aunque con la Gendarmería esperando al otro lado del puente, algo que ya confirmó el Ayuntamiento de Hendaya, que se vería reforzado con la reapertura del puente, un cierre que suponía un sinsentido para la ciudadanía de ambos lados de la frontera. Es más, una asociación vecinal recabó en verano casi 13.000 firmas para solicitar la reapertura, algo que seguro ha tenido algo de incidencia en todo esto. José Antonio Santano es el alcalde de Irún. Hoy a mí me parece que pasamos una página negra de nuestra pequeña historia local, pero en el fondo la página que se pasa es una página triste y vergonzosa de la Unión Europea, que ponía en cuestión sus propios cimientos. En definitiva, estamos ante una muy buena noticia para comenzar esta semana. Buena noticia de una reapertura que, según las asociaciones para los migrantes de la comarca, sabe a poco, y es que los controles se verán reforzados y la masiva llegada de cayucos a Canarias ha puesto al gobierno francés en alerta. Aitor, gracias. A ti. Precisamente ahí la llegada de migrantes ha continuado durante todo el fin de semana. Más de 300 personas han desembarcado en Tenerife. El pasado fueron 1.000 en 2 días. Hoy, el ministro del Interior en funciones, Grande Marlaska, viaja a Senegal para reforzar la cooperación en origen y frenar el flujo de cayucos. Y mañana José Luis Escrivá, ministro de Migraciones también en funciones, va a hablar con los alcaldes de los principales ayuntamientos. La idea es informarles del dispositivo desplegado en varios puntos después de las quejas de algunos cargos municipales y autonómicos del Partido Popular. Mariola Lourido. Para rebajar la tensión con el PP, el ministro Escrivá ha decidido convocar a comunidades autónomas y ayuntamientos. Será por videoconferencia mañana martes por la tarde. Dicen en su departamento que a la reunión están llamados los alcaldes de las principales ciudades, la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias, que ahora es la alcaldesa de Jerez, María José Pelayo, del PP, y los consejeros de las comunidades autónomas. El ministro les informará del dispositivo para gestionar la importante crisis migratoria que afecta
afecta a Canarias con la llegada de más de 13.000 personas solo en octubre, cifra sin precedentes que ha obligado a acelerar los traslados a la península ante el colapso de los centros en las islas. A las críticas por la falta de coordinación e información se unió el viernes Feijóo, que acusó falsamente al gobierno de meter a los migrantes en aviones y dejarlos en paradas de autobuses. Y Francia blindará en la Constitución el derecho al aborto, aunque no lo llamará derecho. Era una promesa de Macron desde el Día de la Mujer, el 8 de marzo, y después de la inquietud que provocaron las sentencias contra el aborto en Estados Unidos. Hasta ahora el aborto no figuraba en la Constitución francesa, aunque se despenalizó en 1975. Se va a recoger como libertad de las mujeres para abortar. Corresponsal Vicens Batalla, buenos días. Buenos días. Ha sido una espera de varios meses, pero finalmente el presidente Macron ha puesto en marcha el mecanismo para que el derecho al aborto sea irreversible en Francia. En un mensaje en la red X, Macron anunció que esta semana se presentará un proyecto de ley en el Consejo de Estado con el objetivo de inscribir en la Constitución la libertad de las mujeres a recurrir al aborto inducido e impedir que cualquier ley posterior derogue la actual legislación. La expresión "la libertad de las mujeres" es la consensuada en el Senado en febrero pasado para que la derecha aceptara la iniciativa en vez de utilizar directamente el término derecho al aborto. Aún así, los insumisos de izquierda, que hace un año consiguieron que se votara en la Asamblea Nacional su proposición para esta inscripción en la Constitución, consideran apropiada la decisión del presidente francés. Incluso la ultraderechista Marine Le Pen votó a favor de la moción de los insumisos si se enmarcaba en la ley que proviene de 1975. Actualmente las mujeres en el país pueden abortar hasta 14 semanas después del embarazo. Si el Consejo de Estado da su visto bueno, la inscripción en la Constitución tiene que adoptarse de aquí a finales de año. Nos vamos hasta Murcia. Juanjo Asensio, buenos días. Hola, muy buenos días. Y hasta Castilla y León, en Radio Valladolid, está Mario Alejandre. Mario, buenos días. Buenos días. Mira, voy a empezar por ti porque para que nos expliques esto de que la nueva marca turística le ha durado a la Junta de Castilla y León un mes. ¿Qué ha pasado? Porque se había gastado 17.000 euros y ya no funciona. Sí, la han retirado porque han confirmado lo que más o menos todo el mundo sabía, que la habían copiado de un banco de imágenes gratuito. Vaya. Un mes ha durado. Sí, teníamos que haber hecho como con Liz Truss, aquella presidenta británica la que sobrevivió una lechuga iceberg, y haber comparado la longevidad del logotipo con la de alguna verdura refrigerada. La cuestión es que el 26 de octubre el vicepresidente García Gallardo presentó el nuevo logotipo. Vamos a recordar cómo lo hizo. El verde, el azul, el ocre, el vino son las gotas de pintura que pueblan o que pintan este lienzo que es la historia de España, de la que nuestra comunidad Castilla y León ha sido madre. Madre mía, pensar alguno. Bueno, horas después de este discurso, un colectivo de diseñadores gráficos reveló que el logotipo, 4 manchas de colores, había sido copiado por parte de la empresa adjudicataria de un banco de imágenes en Internet. La Junta se ha pasado el último mes negando lo obvio. Al final, la Consejería de Cultura, que está en manos de Vox, ha tenido que retirar la imagen, volver a recuperar la anterior y pedir a la empresa que devuelva el dinero del contrato. Un éxito de gestión completo. Totalmente, un exitazo. En Murcia, el coche oficial del alcalde Juanjo pillado circulando por el carril bus en pleno centro de la ciudad. Sí, era ya lo que faltaba en Murcia en torno a las polémicas obras de movilidad que está sufriendo esta ciudad desde hace varios meses y contra las que ha habido manifestaciones tanto de apoyo como de protesta. Bueno, pues bien, ahora se suma otra polémica, ya que el coche oficial del alcalde de Murcia, José Ballesta, ha sido pillado mientras circulaba por el exclusivo carril bus de la Gran Vía, un carril destinado al uso de autobuses urbanos, de taxis. Varios vecinos le hicieron fotografías en el momento en cuestión y los testigos aseguraban que el alcalde iba dentro con su jefe de gabinete. Ante esta situación, y al ser preguntado por el tema, la vicealcaldesa Rebeca Pérez justifica esta forma de proceder diciendo que se trata de un coche municipal, que cualquier coche oficial puede hacer uso de ese carril bus. Se puede circular con los vehículos municipales porque es un servicio municipal y se ha hecho así. Imprimo normalidad porque es que ha sido así con esta corporación y con todas las anteriores. Normalidad, una circunstancia a la que se suma que en ese momento pues había importantes retenciones de tráfico en la zona. Bueno, y cuando juntamos Soria y gastronomía me viene a la cabeza, Mario, torrezno. Pero hay otro alimento que también, si se junta Soria y gastronomía, es muy importante. Las setas. 13 cocineros de prestigio internacional con 10 estrellas Michelin y 28 expertos en turismo gastronómico convierten a Soria hoy y mañana en el epicentro mundial de la micología. Es la 8ª edición del Congreso Internacional de Cocina y Turismo Micológico Soria Gastronómica. El primer taller, os da tiempo a llegar, es a las 10. Setas y trufas en helados dulces y salados. Y lo va a impartir el mejor heladero de España, Raúl Asencio. Qué bueno. Mario, Juanjo, hasta luego. Hasta luego. Chao.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es otra lectura, en este caso una novela gráfica que nos recomienda Raquel García. Cuenta el Premio Nacional de Cómic Borja González que cuando trabaja en una historia siempre le gusta dejar puertas abiertas para que el lector encuentre sus propios espacios y para que pueda construir la historia en su cabeza. Llega a las librerías El pájaro y la serpiente, que cierra la trilogía protagonizada por Teresa, una chica que no entiende ni el tiempo ni el espacio que le ha tocado vivir y que no consigue empatizar con las personas que le rodean. Hay algo de libertad para mí, yo creo, como guionista, sobre todo, a la hora de expresarme con estos personajes. Y es que yo creo que si el protagonista de estas novelas hubiera sido un chico, hubiera sentido algo de pudor, quizá. Me resulta muy fácil hablar a través de Teresa, Matilde y Laura. Como nos explica Borja González, son personajes construidos con emociones, que no tienen pasado ni futuro y que solo habitan en las páginas del cómic y a las que el autor empuja de manera violenta. En mis cómics hay una cierta quietud, está esa sensación de verano eterno, ¿no? De que las protagonistas no esperan que ocurra nada y parecen relativamente felices, pero siempre está la amenaza de algo terrible que va a ocurrir. Una oportunidad única de asomarse al cómic, hecho de imágenes exquisitas que construyen un universo oscuro y misterioso de personajes sin rostro que se debaten entre la emoción y el terror de la adolescencia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.